Buenos días, nos encontramos en el Deportivo Regional Sierra Hermosa con el director, el señor Gaspar Ávila, recabando información respecto a la historia de este deportivo. Buenos días. Muy buenos días. ¿Nos puede hablar un poco acerca del origen de este deportivo? Pues más que del deportivo, del parque. Del parque, perdón. Sí. Del parque estatal, denominado Sierra Hermosa, que tiene en su superficie 653 hectáreas y que el 5 de abril de 1994 el gobernador del Estado de México, don Emilio Chofer, establece el decreto para que esas 653 hectáreas sean destinadas para un parque. Jefe, una señora habló ahorita. Ecológico, turístico y recreativo Sierra Hermosa, así es como está señalado en la Gaceta. Bueno, entonces ese fue cuando es creado por decreto de un gobernador. Ahora, ¿cuál es el antecedente para llegar hasta ahí, hasta el decreto? Hasta 1994, cuando el gobernador, porque él fue el que quiso hacerlo, porque él fue el que firmó el decreto, y llegó a eso. ¿Cuál es el antecedente? Bueno, para empezar, el parque, donde está asentado el parque y el deportivo, es parte del parque, porque luego nos confundimos. El parque tiene 653 hectáreas. Y el deportivo tiene 42. Para que quede bien claro. Lo demás está todavía es un proyecto futuro de crecimiento al futuro. Yo creo que ya tiene 22 años y no le han sembrado árboles, pero finalmente esa es otra cuestión, ¿no? Entonces este era un rancho que se llamaba Sierra Hermosa, propiedad del coronel Carlos I. Serrano. Él fue senador de la República y era el amigo más cercano del presidente Miguel Alemán Valdez. ¿Cómo fue integrando el rancho del coronel Serrano? Quién sabe qué pasó, pero hay parte que era ejido, hay parte que eran ranchos de algunos propietarios, las abejas, el juguete, hay varios nombres, Marraneras, otro lugar que está. La Joya. Entonces hay varios lugares que todos en su conjunto hicieron el rancho Serrano. El rancho Sierra Hermosa y ahora el parque, el 80%, el 90% está sentado en lo que fue el lago de Tenochtitlan, aquí era el lago de Jaltocan. Pero ese lago de Jaltocan llegaba a Texcoco en un solo cuerpo, le daba la vuelta por donde el agua podía, Cuautitlán, Tenochtitlan, Chalco, todo eso era un solo lago, yo creo del tamaño de la mitad del Estado de México, o la mitad de lo que es el que se domina Valle de México. Y entonces el 80% es de origen lacustre. Es de origen lacustre, con muchas dificultades para poder sembrar cualquier vegetal,
acumulación por de la sales. alta salinidad que tiene el suelo. Yo creo que es parte del origen que no han podido, o no han querido, o no han sabido. Pero finalmente no hay no hay más que pasto de ese necio que sale en todos lados, y hemos hecho análisis de suelos, está un poco con alto grado de salinidad. De salinidad, sí. Entonces el coronel Serrano trató de arreglar y trajo del cerro cientos o miles de viajes de tierra de 8 metros, y los fue poniendo porque este rancho era la envidia de todos los que pasaban por aquí, por la carretera México Pachuca. Era un alfalfar pero inmenso, y se veían las vacas al fondo. Llegó a tener hasta 10,000 vacas productoras de leche. Tenía su planta pasteurizadora y empleaba a todos A la gente que vivía en la comarca, sí. los lugareños, los empleaba. Todavía se cuentan historias de gente que se dedicaba a ordeñar vacas. Cada quien tenía sus 15 o 20 vacas por ordeñar en la mañana, y 15 o 20 vacas por ordeñar en la tarde, y quién sabe, yo creo que esos hombres eran de acero, porque Trabajo muy pesado. y además eran vacas de buena calidad, que daban, me imagino, entre 10 y 15 litros cada ordeña, Sí. que no es fácil ordeñarla y luego limpiarla y luego empasturar y todo lo que llevaba eso, y otros se dedicaban a traer la pastura, y otros se dedicaban a procesar la leche, y otros que iban a entregar al distrito la leche. O sea, era todo, Toda una agroindustria. todo un emporio lechero. Mas sin embargo el salitre salió y le ganó. Como la alfalfa es una planta que tiene muy larga su raíz, Sí. 1,5 metros, 2 metros, se baja una raíz de alfalfa. Entonces se le empezó a comer el salitre, y le empezó a restar facultades a la planta, y pues no era suficiente el forraje. Llegaban camiones de hidalgo con forraje para alimentar a las vacas aquí. O sea, sí. Ese es el grado de salinidad que tiene, que pudo el salitre dominar a la tierra que le habían echado. Sí, la capa de tierra. Se la comió, la impregnó con la sal y tanto. Y luego ya el coronel Serrano ya empezó a disminuir su influencia política y a disminuir su salud. Ya venía muy poco, traía un encargado, se lo llevaba al baile, traía otro encargado y peor, se lo llevaba al baile, y era un pleito constante del coronel con sus... Y como éramos un pueblo chico, pues todos los chismes se sabían, que ya corrió, Sí. ya corrió. Y entonces, más o menos, ¿cuántos años duraría esa etapa del coronel Serrano produciendo aquí en Sierra Hermosa? Aquí, desde como... Bueno, el coronel Serrano yo creo llegó aquí como por 1950, o cuando era senador. Él fue senador del 46 al 52. Yo creo que más o menos es la etapa en que él llegó, pero además llegó a modernizar esta parte del Estado de México, o esta parte de la carretera federal México-Pachuca, porque antes de que llegara él no había electricidad en todo el municipio de Tecámac y parte de Ecatepec. Y entonces él, para que su rancho pudiera funcionar, se trajo la electricidad desde Lechería, con postería desde Lechería, pues era el senador, amigo del presidente, pues el hecho. Pero aparte le dio electricidad a los 3 pueblos que rodean su rancho, que es San Francisco Coquisca, Zumbiga y San Pedro del Sur.
les compartió la electricidad. Fuimos los primeros pueblos que tuvimos electricidad, y aparte pues las escuelas, la de San Francisco y la de Zumbilla, pues se la deben a la influencia del coronel Serrano. Sí. Y ahí están en pie todavía las escuelas. Si vemos la de Zumbilla ahí pasando la carretera, ahí se ve, y la de San Francisco estaba enfrente de su iglesia. También construyó algunas casas aquí en la orilla de la carretera para sus trabajadores. Empleados hizo casas principalmente para las gentes que traía de fuera. Pues ya quién sabe qué terminarían, pero ahí estaban las casitas. Sí. Bueno, y cuéntenos qué fue lo que finalmente, cuando decayó la etapa en la que fue un rancho productivo, qué fue lo que lo fue llevando a la decadencia, y qué transformación surgió después. Pues yo creo lo principal, la verdadera decadencia de los ranchos fue cuando entró Liconza. Eso es obvio, ¿no? Que leche subsidiada pues no podía competir. No se podía competir. Entonces, pero hasta el año en 1976, quiere decir que del 50 al 76 estuvo 50, 60, 70, 30 y tantos años estuvo el rancho jalando. Entonces, en 1976 ya se oía que se iba a hacer el aeropuerto, iban a sacar el aeropuerto de la Ciudad de México, y había opciones. Una de esas opciones era Zumpango. Zumpango, agarrando lo que es la base aérea ahorita, la base aérea militar de Santa Lucía. Sí. Todo eso me imagino que lo iban a transformar y iban ahí cabe. Sí. Un aeropuerto todavía cabe ahí. Sí. Que a lo mejor no da las condiciones de seguridad que ahora exigen los sindicatos de pilotos, pero por el espacio cabe. La extensión de todos modos era suficiente. Pues algo pasó, fue en el tiempo en que el 76 el Echeverría el presidente, el Portillo. Entonces se oía que iba a hacerse ahí el aeropuerto. Entonces la inmobiliaria Sierra Hermosa fue conformada por varios políticos. Yo no dudo, y voy a lo mejor a cometer una tontería, pero hay políticos que saben dónde se van a hacer las cosas y compran los terrenos antes. Que finalmente no tendría nada de malo si no, ellos son los únicos que lo supieran, ¿no? Pero cuando son los únicos que lo saben y compran terrenos, pues ya entra dentro del conflicto de intereses ahora, ¿no? Sí. Pero antes eso no sé. Eso era común. Eso no se veía, y yo con la fortuna de muchos políticos es su origen, el tener la información y aprovecharla. Y eso no quiere decir que agarren el montón, que agarren de la caja el dinero. Yo creo que la agarran de la influencia que tienen, del olfato que tienen para... Juan González es el origen de su inmensa fortuna, saber por dónde iban a salir los proyectos. Sí. Bien, entonces unos políticos conformaron una inmobiliaria y le compraron al coronel las 653 hectáreas. Ajá. Después, ¿qué pasó con esta inmobiliaria? Pues pasó que nunca se aprobó que fuera Zumpango al aeropuerto, ni se hizo ningún aeropuerto alterno del de la Ciudad de México. Hasta la fecha, que luego hubo el intento de Texcoco cuando estuvo Fox. Y ahora que pues ya parece que ahora sí ya va a avanzar. Sí, ya entendieron que el aeropuerto necesita otro aeropuerto, que ya el de ella ya no se puede.
vuelos salen a las 2, 3 de la mañana Sí, para poder dar espacio, que eso es lo que está pasando ahorita, ¿eh? sí, Ya te dan vuelos a las 2, 3 de la mañana después de lo que pasó. Pero es la única hora en que hay aeropuerto. Hay horas en que en el aeropuerto llegan cada 2 minutos un avión. está la fila en el cielo de aviones. Entonces, pues, qué Sí. bueno que van a hacer el aeropuerto, ¿no? Pero en ese tiempo nunca se dio lo del aeropuerto de Zumpango. Y entonces esos políticos dijeron, pues ahora vamos a recuperar nuestra lana. Sí, no tener el dinero ocioso Y buscaron una opción. sí, Y esa opción se dio cuando Alfredo del Mazo era gobernador del Estado de México y el gobierno del Estado de México le compra a la inmobiliaria Sierra Hermosa las 653 hectáreas para tenerlo como una reserva para futuros desarrollos habitacionales a través de un organismo que en ese tiempo se llamaba AURIS en el Estado de México. sí, Y así siguió el Alfredo del Mazo salió del gobierno del estado, llegó un interino, Alfredo Baranda, y llegó el licenciado Mario Ramón Beteta como gobernador. Cuando llega el licenciado Mario Ramón Beteta como gobernador, fue cuando yo llegué a la presidencia de Tecámac. El gobernador Beteta llegó en el 87 a la gubernatura y yo llegué a la presidencia municipal en 1988. ¿Qué fue lo que lo inquietó a usted o le creó la idea de crear aquí este parque? ¿Cómo fue que pensó en hacerse de este territorio para un beneficio común? Bueno, yo era diputado antes de 1985-87, Sí, el licenciado del Mazo era el gobernador y yo me enteré de que le había comprado el gobierno del estado a la inmobiliaria Sierra Hermosa sí, las 653 hectáreas y desde un principio yo creo que nada va a impedir que del Distrito Federal a Pachuca se llene de casas. Eso no lo impide nadie porque el hombre en su interminable marcha a las metrópolis dejando el campo no le va a parar. Y eso es mundial. En México ya vive, en las metrópolis ya vive el 70% y el 30% son naturales, sí. Pero la marcha del campo a las ciudades sigue interminable. Entonces, en una ocasión, con mi suegro, que se llamaba Enrique Núñez, fuimos al cerro de San Pablo Tecalco, uno que está al oriente de aquí del rancho Sierra Hermosa. Y nos dijo a todos los que íbamos ahí, pues que viéramos el horizonte que teníamos, lo que es el lago, el valle, los sembradíos que había del distrito de riego, el llano donde pastaban animales, se veanlo porque él se va a llenar de casa. Y ahí estaba marcado también, desde ahí se veía el rancho Sierra Hermosa, que ya no producía, ya había dejado de producir, ya era parte del primero, esa inquietud de que pues eso podía ser un parque, ¿no? De que si íbamos a estar rodeados de casas, pues a lo mejor eso lo podíamos rescatar. Bueno, y entonces, cuando yo llego a la presidencia, ya se oía que el Infonavit iba a entrar a hacer casas en Sierra Hermosa. sí, Le iban a comprar al gobierno del estado unos desarrolladores de vivienda para hacer casas y que ya había venido don Fidel Velázquez y en ese tiempo era el que mandaba en el Infonavit, no el Sí. gobierno, mandaba don Fidel Velázquez. Para que sepamos el tiempo.
Entonces, pero el espacio seguía siendo del gobierno del Estado. Entonces, al llegar yo a la presidencia, como a los 8 o 15 días, llegaron unos individuos y dijeron: vengo por mis permisos porque vamos a hacer casas en Sierra Hermosa. Sí. Pero llegaron no pidiendo, llegaron exigiendo. Y llegaron diciéndonos que ellos ya habían comprado y que venían ya tenían el permiso. Y pues yo creo que hasta una forma irrespetuosa con un humilde ayuntamiento, porque en ese tiempo Tecámac todavía estaba catalogado de humilde, tendría unos 120,000, 150,000 habitantes. Todavía no pintaba en el panorama estatal, ni salíamos en las estadísticas como los octavos en violencia y todo eso que en la actualidad los doceavos en desarrollo y todas las cosas. Antes ni pintábamos. Sí. Entonces llegaron y nos exigieron las licencias y sus planos y sus papeles que ya traían. Y pues tuvimos un encuentro contra ellos, porque para empezar traían un permiso chafa. Permiso chafa que había sido dado sin las formalidades de ese entonces, que era un acuerdo de cabildo. Segundo, pues el terreno era del gobierno del Estado, ¿no? Quien en todo caso tendría que hacer el desarrollo, pero el propietario del terreno, que era el gobierno del Estado, no unos particulares. Sí. Pero pues finalmente ellos sacaron sus credenciales y nos apantallaron y nos peleamos y nos corrimos, y eso motivó que el ayuntamiento, al siguiente cabildo, que ahí está en el libro de cabildo, cuando se solicitó formalmente y por escrito el parque al gobierno del Estado. Sí. Firmando todo el cabildo lo firmó como una medida de preservar la ecología, el medio ambiente. Se entregó al gobierno del Estado y nos remitieron a la oficina del licenciado Emilio Chafet, que era el secretario general del gobierno. Sí. Y no puso ninguna resistencia el Estado. No, porque simplemente no lo recibieron. No era ni proyecto, fueron dos hojitas donde estábamos solicitando que el parque, los 653 hectáreas fueran destinados para un parque ecológico. Y yo he escuchado algunas anécdotas que cuando ustedes iniciaron este movimiento, usted inició este movimiento con otras personas, cada vez que había algún asunto político, algún movimiento, algún mitin, ustedes se presentaban con unos sombreros verdes. Pues esa era nosotros en ese tiempo, desde que yo llegué a la Diputación, hicimos dentro del municipio de Tecámac un grupo que se denominó Grupo Político Emiliano Zapata. Y como no teníamos otra forma como manifestarlo, de los sombreros esos de los más baratos que los vendían por miles ahí en Netzahualcóyotl, hablábamos por teléfono: oigan, necesito 2,000, vénganse por ellos. Siempre tenían, quién sabe cómo le hacían, pero eran los más baratos, los de palma, y entonces nos empezamos a pintar de verde, y ese fue nuestro distintivo, nuestro sello. Durante el tiempo que estuve en la presidencia. ¿Y eso ya cuántos años hace? Del 88 para adelante, ya que tuvimos para comprar pintura para pintar los sombreros. Me creería que yo todavía veo personas con esos sombreros. Sí, todavía hay gente que los andan usando. Sí, eso duró hasta
yo pude el grupo Emiliano Zapata tuvo la capacidad de postularme a mí para la presidencia, de postular al siguientes 3 años a Salvador Salgado Escalona y de postular a Eduardo Bernal todavía los otros 3 años. Quiere decir que 9 años estuvimos dominando el panorama político aquí en Tecámac, hasta que llegó Acción Nacional en el 97. Pero nosotros estuvimos 9 años con los sombreros verdes, luciéndonos en todos lados. Con esos señores de los sombreros verdes era con los que se movían también para hacer la solicitud de esto. Todo. Venía el gobernador, venía quien sea, y todo estaba lleno de sombreros verdes. O sea, llegó un momento en que llegamos prácticamente a dominar en el estado con los sombreros verdes. Rebasamos a municipios más poblados que nosotros. Sí. Será porque un sombrero ya en una multitud se ve al doble de si no lleva sombrero, pero se veía espectacular los sombreros. Y todos querían tener uno. Pues más o menos sí. Era buen servía, ¿no? Para las labores del campo, servía para hacer política. Y entonces estamos en la época de Chuaifet, cuando él lo entregamos el escrito en la presidencia. Sí. Y nos remitieron con el licenciado Chofet, con el secretario de gobierno, y ya le explicamos pues que se iba a llenar de casas y que era injusto que ese terreno que era del gobierno pensar en hacer casas en lugar de pensar en hacer un parque. Y yo creo que el licenciado Chofet sí nos entendió muy bien, y como al año siguiente quita Nueva Beteta, porque salimos de votar y corrió a Beteta de gobernador, ¿no? Sí. No es como ahora que pinches gobernadores hacen tonterías y el presidente no tiene facultad. Pues no tiene la fuerza política para quitarlos. Pero antes le tronaba los dedos el presidente al gobernador y abajo. Entonces quitaron a Beteta y entró Pichardo Peraza. Y a Pichardo Peraza vino aquí a Tecámac en una gira con todo su gabinete, y ya fue en un discurso que como presidente, yo al darle la bienvenida, le dije que aquí estaba, le volví a entregar una solicitud para que el parque fuera para que los terrenos fueran un parque. Y le dije que nosotros no queríamos hacer casas, queríamos preservar como vivíamos, así vivíamos felices, vivíamos bien, sin tanta gente. Y él se sorprendió, pensó que queríamos vivir siempre así, pero antes éramos felices, sí, porque había paz, había tranquilidad, sabías a la hora que querías de tu casa. Sí. Y finalmente, pues casi todos tenían trabajo, que no había. Si no había trabajo, pues sembraban y X, ¿no? Sí, comían del campo. O sea que yo creo que había más felicidad, no había tanto estrés. Nos conocíamos casi entre todos, entre los pueblos. Ahora ya no sabemos ni quién es quién, ¿no? Pero finalmente así pasó. Ya terminé yo de la presidencia, siguió Salvador Salgado con la misma tónica de no permitir fraccionamientos. Durante casi 9 años no utilizamos un solo fraccionamiento, uno solo, ni toleramos asentamientos humanos irregulares de gentes que compran a una gente barato y ellos venden el terreno y se pasan a ir y no dejan servicios y le pasan a dejar la broma. Nosotros nos salía un asentamiento y al otro día ya no estaba. ¿Por qué? Porque estábamos conservando el asunto. Pero cuando yo ya no era presidente, yo hicimos un proyectito
a lo mejor rústico, pero finalmente un proyecto donde decíamos que ahí iban a estar los árboles y aquí iba a haber un lago y aquí iba a haber lugares para el esparcimiento y muchas cosas. Bueno, y entonces hicimos proyectos. El licenciado Chofer estaba en el IFE, lo que es ahora el IFE. Él era el INE en la actualidad. Ahora es el INE, después fue el IFE y antes él, dependiendo de la Secretaría de Gobernación, todavía no tenía autonomía el IFE, pero don Emilio era su director. Y ahí le llevamos el proyecto y ahí nos dijo, miren, pues aquí yo casi no puedo ver esas cosas, pero yo investigué y esos terrenos están dados en garantía con el Banco Interamericano de Desarrollo, y ¿por qué no van a ver al licenciado Colosio, que en ese tiempo estaba en la Cedesol, lo que es ahora Cedesol? Y entonces ahí delante de nosotros le habló al licenciado Colosio y le dijo que si podría recibirnos, que llevamos un proyecto muy bueno para conservar. En ese tiempo Cedesol se metía en algo de lo que es la ecología, con CEDUE, que le llamaron después. Todavía no había Secretaría del Medio Ambiente, lo veía la Cedesol. Y entonces nos mandó con él y ahí le explicamos el proyecto y entonces ahí nos dijo que pues esos terrenos eran del gobierno, pero que estaban en garantía. Y pues ya pasó, pues, pasando el tiempo y nosotros seguíamos viendo a don Emilio cuando se fue al consumidor, ¿cómo se llama? Protección al consumidor. Sí, se llama, ¿no? La Dirección de Protección al Consumidor. Y seguimos viéndolo y pues él seguía enviándonos con los funcionarios, ¿no? Para ver cómo estaba. Él era el que nos abría la puerta para que nos recibieran. Y finalmente se va de candidato a gobernador y queda de gobernador. Y cuando él es gobernador, él entra de gobernador en 93, por ahí así, 93. 94. No, pues porque el decreto, fíjate. Lo hizo en el 94. En el 94. Entonces sí fue como en el 92-93. Él debió haber entrado de gobernador en el 93, porque el 5 de abril de 1994, quiere decir que tenía poquito en el gobierno. O sea, él siguió y nosotros seguimos y todo el equipo de Emiliano Zapata, todos seguimos con el mismo proyecto. Y finalmente pues él hace el decreto para entregarle al municipio. Es propiedad del gobierno del estado el parque, las 653 hectáreas. Y cuando todavía está una placa que ojalá la podamos ir a tomar donde está señalado cuando vino Carlos Salinas de Gortari a entregar casi fue de sus últimos actos de gobierno de Salinas de Gortari, ya con Emilio Chofer ya de gobernador. Cuando viene a entregar el parque, fue Salinas el que le hizo entrega al gobierno del estado, pero ya junto con el deportivo son 42 hectáreas y tiene, la verdad que tiene. Ahora que estoy aquí, yo no me había parado, desde hace 22 años no me había parado a
aquí en el Deportivo. Tiene cosas extraordinarias que no hemos sabido darle Su importancia. su importancia. Para mí es el activo más grande que tiene el municipio de Tecámac, el Deportivo, independientemente del parque, que el parque es todavía superior a lo que significa Sí. el Deportivo, pero ya de hecho de por sí es más grande el activo como atractivo para los mismos habitantes y los de fuera del parque que cualquier otra cosa que le pongan aquí en Tecámac, lo que sea, inclusive las iglesias, porque las iglesias también son un acervo cultural mucho mayor, pero están dispersas. Sí. Y tienen diferentes formas de trabajar. Si lo van a visitar, está cerrada porque pues así se manejan ellos. Y sería muy difícil solamente en un domingo andar de iglesia en iglesia, se me hace. Pero Sí, aquí está todo en conjunto, hay muchas cosas que se pueden ofrecer. Y desde mi punto de vista, el parque, el gobierno del estado ha fallado en su compromiso que tiene de sembrar las 650 hectáreas de árboles, porque para eso fue reservado como un parque, para sembrar de árboles, no para que está como está, pues allá. El Deportivo está muy bien hecho para esa época, para hace 22 años. Ahorita ya está desfasado en algunas cosas, pero aún así tiene muchas cosas buenísimas que por el paso del tiempo se han deteriorado. Sí. Hay muchas cosas que ya requieren de un urgente mantenimiento, pero urgente, porque si no se van a seguir degradando. Y una cosa que a mí me preocupa mucho son los sanitarios. Hay 4 módulos de sanitarios y ahorita el ayuntamiento reparó un módulo con todo de sanitarios y oficinas, que es el primer presidente en 22 años que le ha metido lana a lo que es la restauración. Hace poco hicieron una alberca, Sí. que se sumó a lo que tiene el parque, pero todo el mantenimiento como mantenimiento no se le ha dado, porque siendo propiedad del gobierno del estado se lo entregan como dato al ayuntamiento para su operación de mantenimiento, y se ha hecho la operación, porque si se dan cuenta, pues más o menos hay árboles, hay pasto, se recoge el pasto, está medio limpio, no súper limpio, pero está medio limpio. Pero la operación se ha hecho, pero el mantenimiento no. Y ya es urgente meterle mantenimiento a más. Y ese el segundo escrito que le mandamos al secretario del Medio Ambiente, diciéndole que nos autorice sembrar 450 hectáreas del parque estatal con un proyecto que ya tenemos, y el señor ni siquiera nos ha contestado. Hay que decir que son funcionarios que ni hacen ni dejan hacer, y el presidente está esperando que nos digan, pues ya entren a sembrar para meterle la edad, porque no se trata nomás de llegar y hacer, Sí. vamos a hacer una campaña de reforestación, lleva tu palita y haz un hoyito, así no se trata de hacer una plantación, que es diferente a una reforestación
política como hemos hecho. Ujú. Imagínate que todos los árboles que se hacen en las plantaciones, en las reforestaciones políticas, pegaran, ya estaríamos Tendríamos sobrepoblación de árboles. pero, Sí. pero finalmente nomás son para la foto. Nosotros queremos hacer una plantación donde tomemos en cuenta el cielo alcalino que tenemos. Los incendios forestales que acaban porque hay pastizal en toda la superficie. La falta de agua. Aquí, en esta parte del Valle de México, hay 8 meses que no llueve. Hay de 2 a 3 meses donde haya agua en forma constante, que es de julio, todo julio, agosto y septiembre. Antes de eso, hay tiempos en que hay 3 o 4 meses que no cae una gota de agua. Entonces, pues eso mata cualquier especie vegetal que le ponga, la que sea. Entonces vamos a hacer una plantación que es diferente, como si fuéramos a plantar en otro lugar aguacates. Hay que alinearlos, ponerles, nosotros el proyecto señala que le vamos a hacer un bordo. ¿Para qué el bordo? Para que el salitre se quede aquí abajo y el bordo esté arriba. Como si fueran surcos de cultivo. Al Pero revés, más grandes, ¿no? al revés, como si fueran bordos, sacando curvas de nivel. ¿Para qué sirve la curva de nivel? Para que el agua empiece en un lado y llegue al otro lado al mismo nivel. Y entonces puede uno echarle agua en un lado y llega al otro. Para eso sirven las curvas de nivel. Y entonces, sobre ese bordo, hacer la cepa. En esa cepa meterle un producto para que el suelo alcalino se frene. No lo acabas, porque parece que eso no se acaba con nada. Si no, vean las paredes de sus casas, que el salitre va a caminar. Entonces, sobre eso, meterle árboles, no arbolitos de 30, 40 centímetros. No alcanza el presupuesto para meter árboles grandes, pero sí para meter un 10% de árboles ya de 1,5 metros, 2 metros. Y además yo creo que iniciada la bola, pues no va a faltar quien nos vaya regalando árboles, ya sean por medio de las fundaciones, ya sean Televisa, ya sean TV Azteca, en teléfonos, en esas compañías que reducen impuestos y ayudan, ¿no? Porque este proyecto tenemos que hacerlo entre el ayuntamiento y algunas organizaciones de la sociedad civil, precisamente para tener acceso a esos recursos, inclusive internacionales, que hay fundaciones internacionales que están propiciando la siembra de arbolitos. Entonces, con todo eso, y luego aparte ya le hacemos la cepa, invitamos a la gente a plantarlos. Eso sí lo puede hacer la gente, porque ya no va a rascar, ya nada más va a poner el árbol y a arroparlo y hacerle una cepita. Y eso hasta las damas, las mujeres pueden. Sí, hay programas en algunos países, que se da en adopción un árbol por un tiempo a una persona. O sea, muchos mecanismos. Sí. Muchos mecanismos. Las palmeras, sembraríamos miles de palmeras, porque la palmera aguanta la joda. En Ojo de Agua, ahí está la prueba. Yo tuve la fortuna de sembrar en el 88, 89, las palmeras están ahí en el camellón. Yo las llevé
20, 30 centímetros. Y hay vecinos de ahí que exactamente se usó el método de que adoptaran una palmera y ahí está, finalmente está. Ese sería un método de sembrar árboles ya de buen tamaño. Otro hay árboles que se reproducen por tronco. ¿Cuáles son? El pirul, el colorí, el tejocote, hay el huizache, hay como 10, 15 especies que se reproducen por enraice. Llevas el tronco de 2, 3, 4, 5 metros como se pueda, le metes enraizador, lo plantas y si pega, al año ya tienes un árbol frondoso. Un buen árbol, que igual sería un 5% del total que se necesita. Entonces ya vamos entre palmeras, árboles grandecitos y troncos, ya estaríamos hablando de un 25% de la superficie. Y lo demás, sí habría que meterle árbol de viver, 30, 40 centímetros, pero como va a estar en el bordo, como no vamos a dejar que se llene de hierba, porque con maquinaria vamos a hacer los bordos y vamos a estar protegiéndolo para que el árbol enraice. Sí. Y luego vamos a hacer un vivero para que esos arbolitos chiquitos lo metamos en una bolsa grande y le ganamos tiempo al tiempo. Lo protegemos en un lugar y para el otro año ya tenemos un árbol de 2 metros, de 1,5 metros. Se le mantiene la humedad y los que se nos amuelen de que metemos chiquitos, pues los reponemos con otro. Quiere decir que al segundo año ya tendríamos prácticamente el 100% con árboles, pero hay que darle un mantenimiento preventivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Regar los árboles. ¿Cómo? Pues si es necesario con pipa, árbol por árbol, se tendrá que hacer un sistema de riego por goteo. ¿Ha oído hablar de la lluvia sólida? Sí, como no, es un gel que se le mete. Pero además, pues, hay métodos para hacer que llueva, aunque parezca. Sí. En estos tiempos ya con los drones y con varias cosas se puede inducir la lluvia. O sea, tiene que estar sobre los árboles siempre hasta el tercer año, donde el árbol ya se podrá defender por sí. Y de ahí con combate a la maleza. No vamos a dejar que haya maleza, por eso el mantenimiento preventivo a lo mejor es más caro que la siembra de los árboles. Sí, el árbol una vez que tiene sombra, ya en la parte de abajo crece poca maleza, ¿no? Y además va a haber más lluvia, va a llover más ahí en esa, atrae la humedad. en esa parte. O sea, yo creo que es un programa unos 3 años, y en 3 años pues la gente no va a poder entrar, salvo en lugares donde ya esté consolidado y finalmente los bordos pues, se van a ir borrando solitos por la acción de la erosión, El mismo enraizamiento. pero pues esos cuates no dan color. No, ya el segundo escrito. En el primero mandaron un cuate que vino a preguntar que de qué hectárea estaba yo hablando. Sí. Pues ahí dice el Parque Estatal Sierra Hermosa. Le saqué un planito. Mira, es algo que hizo el gobierno del estado. Dice Programa de Manejo del Parque Estatal Ecológico Turístico Recreativo denominado Sierra. Todo lo que hemos hecho, todos saben eso. Está todo. Es un estudio poca madre. Pero increíble, ¿eh? Sí. Esto es un despacho que les costó
creo 3 millones de pesos que hicieran esto. Yo pues mejor los hubieran sembrado, Sí. en lugar de adornarse, es un parque. Entonces cuando vinieron esos cuates, le saqué mi manual y dijeron, "Ay, ¿ahora qué pasó?" Yo ando en la lucha porque esto salga. Sí, ha sido una, Y para luchar por esto pues hay que documentarse. y es una lucha constante durante muchos años. Discúlpenme, pero lo único que ustedes deberían hacer es decir, nosotros no hemos podido pasar. Eso es lo que deberían hacer. No venirme a cuestionar que cómo le voy a hacer. No leen ustedes lo que hicieron. Lo que ellos mismos hicieron. Ahí está, miren, toman la fecha y vean, sacar una gaceta. ¿Qué es lo que sigue ahorita en Sierra Hermosa? ¿Con qué proyectos están ustedes continuando o con qué acciones? Pues ahorita que este cuate nos diga, entrenle, También que nos diga no podemos para empezar a ver otras cosas. en el deportivo han iniciado una serie de actividades artísticas y eventos culturales. Sí, mira, este parque es deportivo. Ujú. De deportivo debe tener como el 60%. De espacios deportivos. Sí. Espacios para el esparcimiento debe tener 35%. Y espacios culturales y de administración debe tener el 3-4%. Dentro de eso estamos abriendo el espacio cultural que no lo había, aunque estaban el teatro al aire libre, pero era un pichorno cuando hacía calor y lleno de tierra y todo. Entonces ya le dimos una reformadita. Y un compañero nuestro que es el de la Casa de la Cultura de Tecama. ¿Se lleva el sello, señora Ida? Él ya dice que es el Jardín del Arte. Ujú. Entonces estamos en eso, estamos en primero transformar el teatro al aire libre, en hacerlo algo que pueda usarse. Lo ideal sería que se tapara, pero pues, estás hablando de millones de pesos. Y nosotros con tela que se usa para la barbacoa, le tapamos el sol a 300 gentes o más, Sí. y todo el escenario. Y nos cuesta por todo. Voy a llevar a Ida allá, Órale. entregar eso. Pésame el sello, ¿no? Que va a pedir hojas membretadas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Está estamos en ese asunto de arreglar como secundaria media. Estamos poniendo rusticón, mesitas rústicas, muchas cosas rústicas. Ya vienen pintores, ya han presentado 4 espectáculos culturales. Regresamos de Ándale, un rato nos vemos. Independientemente de otras actividades que ya se celebran ahí, porque pues ya les gustó. Sí. Yo creo que la principal falla del deportivo es los sanitarios. Necesitamos unos sanitarios pegados al área cultural y necesitamos mejorar los otros 4 para tener 5 sanitarios, porque si queremos invitar a gente de otro lado, cuando menos que los sanitarios estén, Sí. mientras pues es una pinche vergüenza tener sanitarios como los tenemos. Yo estoy insistiendo con
presidente para que repare cuando menos todos los sanitarios. La presidenta le metió un programa del gobierno, metieron la alberca. Pero pues ahí vamos. ¿Cuánto tiempo más ustedes quedan aquí durante esta administración completa? Pues quién sabe, yo le entré aquí para el proyecto del parque. Y en un tiempo no se da, pues yo para juntar basura y hojas Sí. no sirvo. Sí. Yo quiero cosas más trascendentales. Hacer que continúe el proyecto del... Y aquí pues no hay presupuesto para hacer las cosas rápido. Pues vamos haciendo unos remiendos que ya se ven, ya la gente ya los aprecia, ya dice que el parque ya es otro, el deportivo es otra cosa, pero pues si hubiera tantito presupuesto ya estuviéramos hablando de otra cosa. Ahorita entran 5,000 gentes cada 8 días. Si arreglamos los sanitarios, fácil, llegamos a los 8, fácil. Porque publicitamos y ofrecemos, ¿no? Pero ahorita, pues, si no ofrecemos cuando menos los sanitarios en buen estado, pues no podemos meternos a promover. A lo mejor sería contraproducente que viniera la gente y viera los sanitarios. Yo ya no regreso. Sí. El chiste es que venga la gente y recomiende y sigan viniendo. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que esta sea la primera de varias series. Pues conforme vaya avanzando, el sábado, el domingo van a tener un evento cultural muy importante. Sí. Sería el cuarto. Luego de ahí nos iríamos hasta las pastorelas y hagamos unas. Y luego a ver si hacemos un desfile del 6 de enero aquí. Sí. Hay lugar, hay espacio para hacerlo. Bastante. Y ahí a ver qué más. Pues muchas gracias, señor Gaspar Ávila. Sus órdenes. Muy amable.